Apple lanza hoy la tan esperada actualización de iOS 17 y en este vídeo vamos a hacer un análisis a fondo de todos sus cambios y novedades. Como hay bastantes, no voy a profundizar demasiado en cada función para no alargar demasiado el vídeo, pero decidme en los comentarios si os interesa que hagamos un vídeo aparte sobre alguna funcionalidad en concreto. iOS 17 es compatible con todos los iPhone desde el iPhone SE de segunda generación y el iPhone XR y XS en adelante. Se quedan fuera los iPhone 8 y iPhone 10. Para actualizar deberéis iros a los ajustes del iPhone y en general actualizaciones de software saldrá la actualización cuando Apple la libere, que se espera que sea a partir de las 7 de la tarde en España. Comenzamos. Una de las novedades más destacadas es el nuevo modo en reposo. Esta función se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones. 1. Que hayáis activado esta función en los ajustes del iPhone y 2. Que vuestro iPhone esté conectado al cargador y en posición horizontal. Una vez hecho, al bloquearse vuestro iPhone veréis que esta función se activa automáticamente y os empieza a mostrar información en la pantalla. Desde esta vista podremos ir deslizando por los diferentes widgets para elegir el que queramos ver. Podemos elegir entre una gran variedad y se espera que vaya a más cuando los desarrolladores actualicen sus apps permitiendo conectarlas con esta función. Si queréis saber más sobre esta función, no os perdáis este vídeo que le dedicamos para ayudaros a sacarle el máximo partido. Tenemos nuevos fondos de pantalla con esta nueva versión. Además de este fondo que veis característico de iOS 17 y que varía en función de si estamos usando el modo oscuro o el modo claro, también tenemos una nueva categoría de fondos llamada caleidoscopio, la cual a muchos os sonarán porque están desde hace un tiempo en el Apple Watch. También la categoría de fondos de pantalla de meteorología y astronomía cuenta con más planetas, como en este caso Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y antes de pasar a la siguiente categoría de novedades, a la hora de personalizar nuestra pantalla de bloqueo, tenemos un mayor control para modificar el grosor de todas las fuentes de letra que podemos elegir para la hora. Pasamos a los widgets y es que ahora los widgets son interactivos y nos permitirán interactuar sobre ellos. Por ejemplo, podemos darle al play desde el widget de música para comenzar a reproducir una canción o encender una bombilla de nuestro hogar desde el widget de casa o marcar como completado un recordatorio. Todo esto sin necesidad de abrir las apps correspondientes. Además, estos widgets van reaccionando a las acciones que hacemos sobre ellos. Particularmente, esta es una mejora que celebro y que, creo que va a ser muy aprovechable en cuanto los desarrolladores empiecen a actualizar sus apps para que podamos realizar más acciones desde estos. AirDrop también ha recibido mejoras con esta actualización. Ahora si acercamos nuestro iPhone al iPhone o Apple Watch de otra persona, se activará lo que han llamado como Name Drop y que nos permitirá transferir nuestra hoja de contacto con la otra persona o solo recibir la suya si es lo que queremos. Hay unos botones que nos permitirán elegir lo que queramos en cualquier caso. Este nuevo método de envío también lo podremos aplicar para transferir fotos, vídeos o archivos que hayamos seleccionado previamente en nuestro iPhone. Simplemente acercamos y listo. Ahora imagina que estás mandándole las fotos a un amigo por AirDrop y que de repente tienes que irte. Pues si tu amigo y tú habéis iniciado sesión en iCloud, el contenido seguirá transfiriéndose a través de Internet. Esto no es posible todavía, pero lo será en una futura actualización que Apple lanzará antes de acabar el año. El teclado en iOS 17 ha recibido dos mejoras. Una de ellas es que ahora las palabras autocorregidas están subrayadas temporalmente para que sepas lo que se ha cambiado y puedas volver a la palabra original con un solo toque. La otra mejora solo está disponible en inglés y es la predicción de las palabras que el sistema entiende que querrás escribir antes de terminar una frase para que así con un simple toque en la barra espaciadora puedas completarla sin necesidad de escribirla hasta el final. Esta función hubiera estado bien poderla usar también en castellano, pero por desgracia pues nos toca esperar. Vamos con la app de mensajes que incorpora bastantes cambios. Por ejemplo, ahora cuenta con una nueva interfaz más simplificada para ver todos los complementos de la app. Antes aparecían en una fila encima del campo de texto y ahora los veremos dándole al icono del más. Particularmente a mí me gusta mucho más este nuevo formato, mucho menos intrusivo y que solo veremos cuando lo necesitemos. Entre estos complementos ahora vemos algunas novedades. Por ejemplo, en el menú de stickers ahora estarán todos los que tengamos de nuestras diferentes apps agrupados en esta sección. También tendremos accesible un nuevo botón que nos permite crear stickers rápidamente usando algunas de nuestras fotos. Además funciona muy bien, pudiendo elegir una foto de nuestra biblioteca que automáticamente separa al sujeto del fondo y al que podemos aplicar efectos para hacerlo mucho más visual, como por ejemplo añadirle un contorno, darle un efecto cómic y más. Pero ojo, porque lo que más me gusta de esta función es que también podremos crear stickers animados usando nuestras live fotos. A estos no podremos añadirles efectos de contorno y demás para no perder la animación, pero son geniales igualmente. Y claro, muchos pensaréis, si tenemos stickers creados en iMessage, ¿podremos enviarlos en otras apps?
La respuesta es sí, porque si nos vamos a los ajustes del teclado del iPhone, abajo del todo veréis cómo la función de stickers de Memoji que teníamos hasta ahora se ha simplificado a stickers y ahora engloba todos los que tengamos creados, no solo los que tienen relación con los Memoji. Volviendo a mensajes, también vemos un nuevo menú llamado aviso de llegada que nos permite avisar a nuestro contacto cuando lleguemos a nuestro destino. Y ojo, fuera bromas, esto me parece muy buena función porque nos permite compartir la ubicación actual de forma limitada o completa. En esta última se muestra el trayecto que llevamos recorrido, la ubicación de la última vez que se desbloqueó el iPhone, la ubicación en la que esa persona se quitó el Apple Watch e información sobre la batería y la señal de red de los dispositivos. Por ejemplo, esto para comprobar que tus hijos lleguen bien a un sitio determinado me parece genial. Otra mejora en mensajes y que se agradece la encontramos en las notas de voz. Si pulsamos en este menú de audio, comenzará la grabación en cuestión, pudiendo pausarla en todo momento, escuchar lo que hayamos grabado, reanudar la grabación en caso de así quererlo y por supuesto enviarla o cancelarla. Esto me parece un gran añadido, ya que mandar notas de voz en iOS 16 me parecía un auténtico rollo, no funcionaban para nada bien. Y si somos nosotros los que recibimos un audio y no podemos escucharlo en ese momento determinado, no pasa nada, porque ahora Mensajes nos mostrará una transcripción de este mensaje. Otro añadido que nos encontramos en la app de mensajes es el acceso rápido a nuestras fotos. Si mantenemos pulsado unos segundos el botón de más, accederemos rápidamente a nuestra biblioteca para seleccionar las fotos que queramos mandar a nuestro contacto. En los ajustes de privacidad y seguridad podemos activar un indicador de aviso de contenido sensible que detecta fotos y vídeos con posibles desnudos que podamos recibir por las apps y servicios que hayamos activado, entre ellos mensajes, y los difumina antes de que podamos verlos para avisarnos de ello. La detección la hace a través de aprendizaje automático dentro del dispositivo, por lo que Apple no tiene acceso a las fotos. Dejamos mensajes y nos vamos a mapas, porque los mapas de Apple también cuentan con algunas mejoras. Por ejemplo, ahora han añadido un ajuste que permite poder descargar mapas de una zona para poder utilizarlos sin conexión. Además, si hubiese actualizaciones de estos con el paso del tiempo, se actualizarán automáticamente para que siempre estén actualizados localmente en tu teléfono. En función de la región que elijamos descargar, ocuparán más o menos espacio en el iPhone, pero vendrá genial para esos momentos en los que vamos a estar en zonas donde la cobertura puede hacernos de las suyas. En la app de teléfono ahora podemos personalizar la apariencia de nuestra ficha de contacto para que, cuando llamemos a alguno de nuestros contactos, le salga en su pantalla de bloqueo tal y como nosotros la hayamos personalizado. Tenemos diferentes formas de personalización para poder ajustarlo en base a nuestras preferencias. Y ojo, porque esto no solo lo podremos hacer con nuestra ficha de contacto, también podremos personalizar el póster de cualquier contacto de nuestra agenda para que así cuando nos marque luzca como nosotros prefiramos. Esto es ideal sobre todo para aquellos que no tengan iPhone y no queréis que desentonen con el resto. También han añadido una función llamada Live Voicemail que permite transcribir en tiempo real el mensaje que están dejando tus contactos en el buzón de voz. Eso sí, solo está disponible en inglés y en Estados Unidos y Canadá. La app FaceTime ahora permite poder dejar un mensaje de vídeo o de voz a alguien que no te puede coger la llamada en ese momento. Para esto simplemente tendréis que esperar a que FaceTime te avise de que tu contacto no esté disponible y ya podríais comenzar la grabación. A mí, por ejemplo, no me ha dejado continuar más allá de esta parte porque la persona a la que he llamado todavía no tenía iOS 17. También ahora, cuando estemos en una videollamada, podremos activar efectos 3D para sorprender a nuestros amigos. El iPhone detectará, por ejemplo, cuando levantemos los dos dedos pulgares hacia arriba para mostrar unos fuegos artificiales, o por ejemplo cuando hagamos el gesto de un corazón con las manos. Os animo a probarlo y a descubrir por vosotros mismos todos los que hay. Los ajustes de contraseña se han actualizado añadiendo dos nuevas opciones principalmente. Una de ellas nos permite borrar automáticamente los códigos de verificación en la app de mensajes y mail después de rellenarlos automáticamente. Algo muy cómodo si usáis este método de autenticación en muchos servicios. También ahora podemos compartir un grupo de contraseñas con la familia o amigos, así como llaves de acceso para que se sincronicen automáticamente en todos los dispositivos. Incluso si hacemos alguna modificación, esta se sincronizará para todos. Y cuando no queramos que una persona del grupo acceda a estas contraseñas, no pasa nada porque podremos eliminarla en cualquier momento. La app de música también ha recibido algunas mejoras, como por ejemplo la encadenación de canciones que muchos pedían, sobre todo los que venían de Spotify. Esta función la podremos activar y configurar desde los ajustes, pudiendo elegir la duración del fundido entre canciones. Se ha añadido también soporte para SharePlay en CarPlay, de forma que cualquier contacto pueda reproducir y controlar la música que se reproduce en el coche. Esto es ideal para evitar las típicas situaciones de «Fulanito, pon esta canción». Nada, si esa persona tiene iPhone, podrá ponerla ella misma.
A nivel visual, el reproductor flotante de la app ahora cuenta con un rediseño que muestra las esquinas redondeadas y también se añadió un nuevo menú que nos permite ver todos los componentes que han formado parte de la creación de las canciones. Vamos con Siri, que se ha actualizado permitiendo un nuevo comando de activación simplificado. Podemos elegir entre el Hey Siri clásico o un simple Siri para que empiece a escucharnos. Eso sí, solo en inglés y limitado a Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Vergonzoso. También ahora vamos a poder pedirle a Siri varias solicitudes, una tras otra, sin necesidad de tener que reactivarla cada vez que queramos pedirle algo. Eso sí, también está limitado a inglés y en los países que os acabo de comentar. Y diréis, ¿entonces qué mejoras tenemos en Siri los que usamos el iPhone en español? Pues siento deciros que ninguna. La app de salud ahora cuenta con un ligero lavado de cara en su interfaz, sobre todo en la parte superior, y dentro también nos encontramos un nuevo campo dedicado a la salud mental. Desde este podremos ir registrando cómo nos sentimos para poder ir haciendo un control de nuestra evolución con el paso del tiempo. También contamos con una nueva característica para cuidar de nuestra salud ocular. Esta está dentro de los ajustes de tiempo de uso y permite que el iPhone nos avise cuando detecte que llevamos mucho tiempo con el iPhone muy cerca de los ojos. Vamos ahora a repasar algunos de los cambios que nos encontramos dentro de los ajustes de accesibilidad. Uno de ellos es Voz Personal, una función que permite al iPhone registrar tu voz y usarla para leer texto en voz alta a través de los altavoces del dispositivo o durante las llamadas. Cuando le das a crear una voz, ya te avisa que tendrás que leer una serie de frases durante 15 minutos, es decir, es un proceso un poquito largo. En el apartado de VoiceOver podemos activar el modo de detección que, utilizando la lupa, nos permite interactuar con texto al que apuntemos con el dedo o el que detecta automáticamente la cámara. También detecta personas cercanas, puertas e incluso describe la escena y personas que detecte la cámara. También se añadió la opción Acceso asistido que, tras una configuración previa, nos permite poder visualizar las apps del sistema de una forma simplificada para facilitar su uso principalmente a personas con problemas de visión. Turno de hablar de Safari, una app que cuenta con unas cuantas novedades interesantes y a la que dedicamos un vídeo hace unas cuantas semanas y que os dejaré en la descripción para que lo veáis, ya que ahí analizo de forma más detallada todo lo nuevo. Aquí os voy a hacer un rápido resumen para no alargar aún más este vídeo. Por ejemplo, Safari ahora nos permite crear perfiles con los que poder personalizar los marcadores, el historial y las extensiones cuando los seleccionamos en la app. En el vídeo que hicimos os explico cómo los uso y todo el potencial que tienen. La búsqueda en Safari ahora nos muestra sugerencias más fáciles de leer y más relevantes. Por ejemplo, si pongo Real Madrid, pues me pone automáticamente el resultado del último partido. Otra función que han añadido es el bloqueo de la navegación privada cuando no la estemos utilizando. Así, cuando alguien quiera acceder a esta, deberá utilizar el Face ID. Por último, cuando estemos navegando por una página web, si pulsamos en las opciones de la barra de dirección, ahora veréis la función que os permite escuchar la lectura de la página. Si le dais, Siri comenzará a leer todo el contenido. Esto, la verdad, me encanta. Y ya que hablamos de las búsquedas, el Spotlight también se ha mejorado mostrando un nuevo diseño para muchos resultados. Por ejemplo, si buscamos Fernando Alonso, el resultado se mostrará con un fondo oscuro dado que coge de referencia el color de la foto, en este caso una foto de Fernando con un fondo negro. Pasa lo mismo con las apps. Por ejemplo, si yo pongo Bulería David Bisbal, me muestra el resultado perteneciente a la app de música con su color característico. O si pongo el tiempo, me muestra el resultado con el fondo correspondiente a la previsión de la app de tiempo en ese momento. También al buscar una app con Spotlight, los mejores resultados se muestran acompañados de diferentes atajos. Por ejemplo, cuando buscas la app Fotos, puedes abrir directamente ya desde el Spotlight el álbum de favoritos. También ahora el Spotlight es proactivo y te permite ejecutar accesos directos a funciones del sistema. Por ejemplo, si pongo una hora determinada en este, ya me sugiere crear un evento en el calendario que comience a esa hora, pudiendo comenzar la acción desde aquí sin necesidad de meternos en la aplicación. A la app de recordatorios también le dediqué hace unas semanas un vídeo dedicado que os dejaré también en la descripción para que aprendáis a sacarle el máximo partido a todas sus funciones, incluyendo las nuevas con iOS 17 y que os resumo a continuación. Una funcionalidad a la que le vais a poder sacar mucho partido en iOS 17 son las nuevas listas de la compra. Si le damos a añadir lista o editamos una ya existente y en el tipo de lista elegimos compra, esta automáticamente comenzará a ordenar todos los elementos que añadamos por categorías. Por ejemplo, yo he creado una lista de compra llamada supermercado. Si yo voy añadiendo diferentes alimentos, veréis cómo estos se van colocando en listas categorizadas de forma automática. También podemos cambiar la vista de los recordatorios para agruparlos por secciones o visualizarlos como columnas, algo que puede seros útil si tenéis muchos elementos dentro de una determinada lista y tenéis varias secciones creadas.
La app de buscar ahora permite que podamos compartir nuestro AirTag con un conocido. De esa forma, esa persona también podrá localizarlo desde su app de buscar. Esto es ideal si, pues lo usáis para rastrear algún objeto que tengáis en común. La app Casa ahora tiene una nueva interfaz para ajustar el color de las luces compatibles. Ahora podemos deslizar el dedo por una barra llena de circulitos con ajustes preseleccionados que nos permitirán ajustar el tono y la intensidad del color. También desde el centro de control tendremos acceso a este nuevo modo de selección de color. Esto, la verdad que me ha parecido genial. Y vamos ahora con algunas novedades que nos encontramos dentro de los ajustes del iPhone. Por ejemplo, si nos vamos a los ajustes de almacenamiento, vamos a ver un par de cambios. El primero es en la barra superior. Ahora veremos en el centro de la misma la capacidad restante. En mi caso podéis ver que tengo libres más de 900 GB. Y otro cambio en este apartado está en el menú que han puesto encima del listado de apps, que nos permite filtrar por aplicaciones que más tamaño nos están ocupando, por modo alfabético o por fecha de uso, poniendo arriba del todo las que hemos usado más recientemente. Continuamos, ahora nos vamos a los ajustes del centro de control y aquí podemos ver cómo en iOS 17 se ha añadido un nuevo botón que es hacer sonar Apple Watch. Si lo añadimos a nuestro centro de control y lo pulsamos, nuestro Apple Watch empezará a sonar para que podamos localizarlo fácilmente en caso de que no sepamos dónde lo hemos dejado. Nos vamos a los ajustes de la app de cámara y ojo porque hay uno que lo necesitaba como agua de mayo. Si nos vamos al menú de grabar vídeo y bajamos hasta el final, veréis que han añadido la opción de bloquear el balance de blancos. Esto era uno de los fallos más comunes del iPhone, sobre todo cuando grabamos vídeos en interiores con luces que no son del todo profesionales y que acababan volviendo loco el balance de blancos en los vídeos. Y para terminar el repaso a los nuevos ajustes, debo deciros algo. Tenemos nuevos tonos de llamada. Simplemente nos vamos a los ajustes de sonido y vibraciones y elegimos el que más nos guste. Incluso el que viene por defecto, el clásico de iOS, se ha actualizado y ahora suena así. Así que ya sabéis, si sentís curiosidad por ver cómo son estos nuevos tonos de llamada, poneros a escucharlos una vez actualicéis, que si me pongo aquí uno a uno se nos hace el vídeo aún más largo, anda que no está siendo largo ya de por sí. La App Store no tiene grandes cambios, pero hay uno que es de agradecer. Cuando vas a descargar una app o un juego que tiene un tamaño considerable, el icono de progreso de descarga también te dirá el tiempo restante para que se complete dicha descarga. Un añadido que, estaréis conmigo, es más que bienvenido para ver de una forma más exacta lo que queda para que termine una descarga. Sobre todo esto, pues va a ser muy útil en juegos. Entiendo que muchos de vosotros sabréis que el reconocimiento de canciones de Shazam está integrado dentro de iOS, tanto en el centro de control como con Siri. Bueno, pues ahora con iOS 17 la animación cuando reconoce la canción que está sonando se ve de esta forma, mucho más visual y atractiva que lo que teníamos hasta ahora. Vamos con la app de tiempo, la cual nada más abrirla en iOS 17 ha añadido un texto que pone mi ubicación, el cual no sé muy bien la razón por la que lo han puesto, pero bueno, ahí está. Si bajamos un poco también vemos nuevas medidas con iOS 17 como por ejemplo la de temperaturas medias. Desde este apartado vamos a poder comparar los valores actuales con respecto a meses anteriores en forma de gráficas y un resumen que hace la app. Así podremos ver mucho mejor la evolución de temperaturas y precipitaciones con el paso del tiempo. Otra medida que se muestra diferente es la de viento, que ahora nos muestra mucho mejor la velocidad, las rachas y la dirección de este. Y por último también se ha añadido un gráfico que nos muestra el estado de la luna actual e incluso nos avisa de cuándo será la próxima luna llena. Si pulsamos en este apartado podremos ver muchos más datos para aquellos que os interesen. También Apple anunció la nueva aplicación de diario, la cual no está disponible por el momento, pero en su web especifican que lo estará a finales de año. Con esta app podremos ir registrando nuestros momentos de cada día gracias a sugerencias proactivas que hará el propio dispositivo en función del uso que hagamos de él. Cuando salga la aplicación, por supuesto, ya haremos el vídeo correspondiente. Vale, y turno de hablar del rendimiento y la batería, dos aspectos muy importantes para muchos y no es para menos después de lo visto con iOS 16. Hice un test Geekbench en iOS 16.6.1 antes de actualizar mi iPhone 14 Pro Max y la puntuación fue de 2.561 puntos en single core y 6.683 puntos en multicore. Una puntuación muy buena y comprensible si tenemos en cuenta que iOS 16.6.1 ya es una versión más que optimizada. Pues bien, en iOS 17 Release Candidate, que es la versión sobre la que estamos grabando esta review y que previsiblemente será la misma que salga en unas horas, esta fue la puntuación. 2.647 puntos en single core y 6.866 puntos en multicore. Es decir, iOS 17 en su primera versión es capaz de sacar más rendimiento del procesador en tareas de todo tipo. Concretamente ha obtenido 86 puntos más en single core y 183 puntos más en multicore.
Y ojo porque esto no es lo normal, lo digo por experiencia, que ya llevo unos cuantos años analizando versiones de iOS. Normalmente las versiones nuevas que salen en septiembre no suelen estar tan optimizadas como las versiones finales de la versión anterior. En este caso sería iOS 16.6.1, por lo que es una buena noticia saber que Apple se ha tomado en serio la optimización en sus últimas betas. ¿Y qué pasa con la batería? Bueno, esta captura de mis ajustes que estáis viendo es la batería que tuve con mi iPhone 14 Pro Max durante la semana previa a actualizar a iOS 17. Es decir, una media de unas 11 horas de uso por día con un consumo de cerca de un 70%. Repito, esto con iOS 16.6.1. Vale, ahora vamos con iOS 17. Yo actualicé mi iPhone 14 Pro Max el domingo de la semana pasada y desde entonces a hoy este ha sido el consumo que he ido teniendo con iOS 17. Los primeros días están recogidos con la beta 8 y desde el martes a hoy, pues con la versión Release Candidate. Este vídeo lo estoy grabando el jueves día 14, así que, bueno, es posible que efectivamente, pues, falten los últimos días antes de este vídeo, el fin de semana principalmente. Pero bueno, como podéis ver, el lunes mi consumo se disparó de forma preocupante y luego se estabilizó, pero siendo algo superior al que tenía con iOS 16. Por ejemplo, el martes tuve un consumo de un 80% con unas 11 horas de uso. El miércoles con unas 9 horas de uso prácticamente llegué al 80% de consumo y hoy no va muy mal en lo que llevo de día. Creo que lo más prudente es esperar unos días más para, bueno, ver si se confirman estas sensaciones, pero sí os puedo decir que en cualquier caso la diferencia no va a ser muy grande con iOS 16. Bueno, ya estaría, una actualización bastante continuista con respecto a iOS 16 y de la que no me gustó que algunas de las mejoras más interesantes queden reservadas a usuarios que tengan el iPhone en inglés, funciones relacionadas con el teclado, con Siri, etc. Para no hacer el vídeo más largo no he querido profundizar en algunos cambios visuales o funcionalidades que todavía no están disponibles, pero que se sumarían, por supuesto, a todo lo que os he contado en este vídeo. Os voy a dejar ahora una lista de reproducción donde tranquilamente vais a poder ver absolutamente todo sobre iOS 17 y donde comento esos cambios menores, así como la evolución del rendimiento que ha tenido cada beta durante estos últimos meses hasta esta versión final que hoy ya va a salir para todo el mundo. Y si no estáis suscritos al canal os animo a que os lo hagáis porque mañana vamos a publicar la review de WatchOS 10. Una review que os interesará porque WatchOS 10, qué buena pinta tiene. En fin amigos, hasta entonces, ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!